ustedes. Excelente y mejor escuchándolo y viéndolo a Muy usted. bien. Muchas gracias por la invitación. Adelante, Padre. Vamos a darle paso entonces, señor director, con el bompecito. Arrancamos con la bendición. Adelante. Adelante, Padre. Muy bien, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho en este querido programa para compartir con ustedes una breve reflexión que yo quiero partir del texto que nos presenta la liturgia el día de hoy, así como está organizado para nosotros en la Iglesia Católica. Hay cada día una propuesta de lecturas. Primera lectura, Salmo y el Evangelio. De la primera lectura, un texto del Antiguo Testamento, o puede ser un texto de las cartas de Pablo del Nuevo Testamento, más el Salmo y el Evangelio. La propuesta para el día de hoy es un texto del capítulo 30 del libro de los Proverbios, en el versículo del 5 al 9. Voy a dar lectura a este texto para enseguida entonces poder reflexionar con ustedes el contenido de este hermoso texto. Dice este capítulo 30, la palabra de Dios es acendrada, Él es escudo para los que se refugian en Él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira, no me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan, no sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que necesitando robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, es un texto breve, pero antes de llegar a esta petición central que encontramos nosotros en la palabra de Dios, donde se le pide al Señor, no me des ni riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan, lo que yo necesito cada día. Porque hay un peligro, dice aquí el autor sagrado, hay un peligro, no sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo, ¿quién es el Señor? Es decir, que en la abundancia me aleje de ti, Señor, pero que tampoco me falte, dice, no sea que necesitando robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Es decir, que cualquiera de los dos extremos sería para mí un motivo para alejarme de Dios o para rebelarme en contra de Dios. Recordemos que precisamente Santo Tomás de Aquino nos enseña que de dos extremos, de dos polos, el punto intermedio es la virtud. Y eso es precisamente lo que encontramos nosotros en esta oración, en esta petición. Pero volviendo al inicio de esta palabra, nos sitúa obviamente en el contexto de este mes de septiembre, que es el mes de la palabra, el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia, y que nosotros como Iglesia Dominicana, como pueblo que peregrina en República Dominicana, entonces estamos dedicados en estos 3 años de la segunda etapa del tercer plan de pastoral a profundizar, a enfocar, a leer y a reflexionar la palabra de Dios. El lema, de hecho, de este año alude a la palabra, así como lo fue el lema del año pasado.
El lema del año pasado fue tomado de las mismas palabras de Jesús cuando decía: dichoso el que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica. Y en este año se nos dice que Jesús, palabra encarnada, con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada. Es decir, que cada año hay una alusión a la palabra de Dios, y es así como ha comenzado el texto que hoy hemos leído del capítulo 30 de Proverbios. La palabra de Dios es acendrada. Él es escudo para los que se refugian en él. Entonces, vean ustedes lo que nos dice precisamente hoy la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es escudo. Y esta palabra de escudo nos remite también a un texto muy conocido de Pablo a los Efesios, cuando habla precisamente de la fe. Cuando dice que la fe es el escudo en nuestras manos para poder atajar las flechas incendiarias del enemigo. En ese momento Pablo le dice al Señor: pon en nuestras manos el escudo de la fe para poder atajar las flechas incendiarias del demonio. Y hoy el libro de los Proverbios nos dice que la palabra es ese escudo. Es decir, que hay una relación muy estrecha entre la palabra de Dios y la fe. La fe nosotros la vamos fortaleciendo, la fe de nosotros va madurando en la medida en que entremos en contacto con la palabra de Dios que genera vida, como es el dato que nos presenta ya el libro del Génesis. Desde el principio se nos presenta a la palabra como aquella que realiza lo que pronuncia, lo que se dice, que la palabra de Dios es realmente viva y eficaz, que tiene un efecto para todos nosotros, desde luego, generador de vida. Y por eso hoy en el texto que hemos leído se dice que la palabra de Dios es escudo para los que se refugian en esa palabra. Por eso la recomendación: no añadas nada a sus palabras, porque se replicará y quedarás por mentiroso. No hay que modificar absolutamente nada a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por eso el mismo Jesús, a propósito de esto, decía, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, nosotros debemos ser siempre muy cuidadosos al leer, al tratar, al escuchar la palabra de Dios, como nos dice hoy el texto del libro de los Proverbios. No añadir absolutamente nada, porque entonces al final quedaremos nosotros como mentirosos. Respetar la palabra de Dios, acercarnos a la palabra de Dios siempre con mucha reverencia, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Decíamos ya desde el libro del Génesis, es aquel poder, aquella fuerza que pronuncia todo, nos dice el libro del Génesis, y que por medio de la palabra se fueron creando todas las cosas. Conforme se va avanzando en la historia de la salvación y conociendo más la revelación de Dios, entonces nosotros allí tenemos la oportunidad para darnos cuenta que esa palabra que se ha ido prefigurando desde el Antiguo Testamento encontrará su forma definitiva en el Nuevo Testamento con la venida del Hijo de Dios, con la llegada del Mesías Jesucristo mismo, porque ese Hijo de Dios es la palabra encarnada, es la palabra que el Padre desde el principio había pronunciado para revelarse a la humanidad. Es decir, que la palabra es Dios mismo, es el Hijo de Dios, es Jesucristo mismo. Por eso en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, brevemente se nos revela y se nos dice ahí: y la palabra se hizo carne. Ahí está entonces el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la palabra del Padre que se hace carne, que se acerca a nosotros para redimirnos, para rescatarnos del pecado. Y esto es muy importante, un aspecto fundamental del texto que hoy leemos, para que nosotros sigamos profundizando en el tema de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia, en el mes de la palabra, y dentro del tercer plan de pastoral, en estos primeros 3 años, en los que se nos exhorta y nos invita a estarnos alimentando constantemente de la palabra de Dios, alimentarnos literalmente, comer la palabra de Dios, como decía el profeta. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba.
Pero hoy quería también, sobre todo, que nosotros nos centremos en un aspecto muy importante que nos enseña la primera lectura, ¿verdad? La carta, el libro de los Proverbios, esa petición que debería ser una oración que nosotros le dirijamos al Señor todos los días. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame solo mi ración de pan, así como lo decimos nosotros en el Padre Nuestro, porque esa es la oración por excelencia, porque esa es la oración que Jesús enseñó a los discípulos cuando se acercaron a él y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús entonces enseña esta oración del Padre Nuestro, que incluye precisamente esa petición: danos hoy el pan de cada día. Pedirle al Señor el pan de cada día implica, desde luego, la confianza, porque eso nos remite a la misma experiencia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, cuando iba caminando por el desierto. Recuerden ustedes que el Señor había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, pero en ese trayecto tenían que pasar por el desierto. Por el desierto entonces ellos tuvieron hambre y tuvieron sed, y el Señor les iba proveyendo lo que necesitaban para saciar su hambre y su sed. Llegó el momento en que ellos se habían saciado del pan y querían carne, y el Señor les envió aquella parvada de codornices para que tuvieran carne también. Recuerden que el Señor, alimentando a su pueblo, les hace una recomendación muy importante, que es una recomendación para todos nosotros. Una recomendación que tenía como última finalidad tener nuestra confianza puesta en el Señor. El Señor le dijo a su pueblo que comieran, que cogieran lo que necesitaban para alimentarse ese día, que no guardaran nada para el día siguiente. Y el Señor les recomendaba esto precisamente para que el pueblo no acumulara y aprendiera a confiar en Dios, que si Él les estaba dando el alimento ese día, pues no les iba a faltar al día siguiente, que es la misma invitación que hace Jesús también en el Nuevo Testamento, a confiar, dice Jesús, como las aves del cielo, como las flores del campo, dice Jesús. Vean qué bellas, hermosas lucen los lirios del campo, que hoy son y mañana se marchitan, que ni Salomón en sus tiempos de esplendor había lucido tan bellos ropajes. Vean las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y no les falta el alimento de cada día. Si eso hace mi Padre con las flores del campo, que hoy son y mañana se marchitan, ¿qué no hará contigo, que eres su hijo? Y eso es obviamente la invitación del Señor, a que aprendamos nosotros a confiar en Él, justamente como el Señor le había dicho a su pueblo en el Antiguo Testamento, que no guardaran nada para el día siguiente, porque el Señor les iba a proveer el alimento de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día, que es justamente la oración que encontramos nosotros en el libro de los Proverbios capítulo 30. Señor, no me des ni pobreza ni riqueza. Dame solo la ración de pan de hoy, porque yo confío en ti, yo sé que tú mañana me lo darás. Y aquí habla precisamente del doble peligro. Si tengo en abundancia, me voy a olvidar de Dios. Si me falta, me voy a rebelar en contra de Dios, porque no me está dando el pan de cada día. Esto, desde luego, nos lleva a una actitud de mucha humildad que Jesús quiere que nosotros como auténticos discípulos debemos tener. El discípulo del Señor tiene que ser humilde. Y esa oración de decirle al Señor, ¿verdad?, no me des ni pobreza ni riqueza, es realmente una petición de mucha humildad, porque el humilde, el sencillo, el pequeño, es el que confía en la providencia de Dios, donde espera todos los días la misericordia de Dios. Por esto es que Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, exhortaba a esta comunidad diciéndoles: sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros. Sean humildes, dice Pablo, pero que sobre todo ha sido la misma invitación de Jesús, cuando él mismo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es justamente
lo que el Señor nos invita, ¿verdad? En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice, ¿verdad? Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, porque yo les voy a aligerar sus cargas. Es decir, que nosotros entregar esa carga implica también mucha humildad, porque enseguida entonces Jesús dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso esa debería ser pues nuestra oración y nuestro deseo todos los días, porque el Señor dice en la palabra de Dios, resiste a los soberbios y a los orgullosos. En cambio el Señor ha revelado su misterio a los pequeños, a los humildes, a los sencillos. Que nosotros entonces podamos hacer esa misma oración del salmista, una oración hermosa, que a veces más que rezar, más que profundizar, es contemplar. Y ese es otro aspecto importante que nosotros debemos descubrir en la palabra de Dios, que a veces la palabra de Dios no es para estar profundizando, estudiando y estudiando. Muchas veces la palabra de Dios es para contemplarla. Y yo veo en el Salmo 130 una palabra que nos invita a la contemplación y que va en esta misma línea de la humildad, de la petición, de la oración que encontramos nosotros en el texto del capítulo 30 del libro de los Proverbios, y que sería entonces para nosotros como esta oración también con la que podríamos terminar esta reflexión. Salmo 130 nos dice, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de sus madres. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Ahí termina, es un salmo muy breve, pero muy profundo, que nos invita a la contemplación, ¿verdad? Del salmista, que se compara con un niño en los brazos de su madre, y que así debe ser desde luego nuestra relación con Dios, como dice, espera Israel en el Señor ahora y por siempre. Espera, porque el Señor no te va a abandonar, no te va a engañar, no te va a traicionar. El Señor te va a proveer cada día, como dice hoy, ¿verdad? El libro de los Proverbios, el alimento, la ración de pan de cada día. Por eso ese debería ser también nuestro deseo, nuestra actitud, nuestra petición, y ojalá que lográramos, como dice el salmista, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Es decir, que nos está hablando otra vez de la humildad, y que a veces nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? Obviamente, si no es por actitud, pues obviamente a veces por los golpes de la vida, o porque la palabra de Dios finalmente nos hace entender que ese es el camino para poder llegar al Señor, justamente como lo vemos en los evangelios. Todos aquellos que pretendieron llegar a Jesús y que llegaron al corazón de Jesús fueron aquellos que se tiraron por debajo, que fueron muy humildes, que fueron muy sumises y se presentaron delante del Señor con esa humildad, así como lo hace también Job en algún momento. En el último capítulo fue donde él entendió precisamente que ese es el camino para llegar al Señor, después de que él, aconsejado por sus amigos, se había revelado. Cuando el Señor lo enfrenta, entonces al final Job responde y dice, Señor, perdóname, voy a tapar mi boca porque he hablado de cosas que superan mi capacidad. Lo dice claramente Job, ¿verdad? En el último capítulo, en el capítulo 42, cuando reconoce entonces que ha hablado, que se ha revelado en contra de Dios y que no debería ser así. Por eso Job ahí le dice al Señor, reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y así es que a veces nosotros queremos hablar de cosas que superan nuestra capacidad, de cosas espirituales, de cosas divinas, del misterio de Dios,
y más bien parecemos necios, ignorantes, porque pretendemos a veces saber más que Dios y queremos ser como dioses, que fue la primera tentación de Adán y Eva, cuando la serpiente les dice que si comen serán como dioses. Hoy entonces lo que yo he compartido con ustedes, Salmo 130 y este texto del capítulo 30 de los Proverbios, nos invita entonces al camino contrario. No tenemos que ser como dioses, tenemos que ser criaturas y reconocer la grandeza de Dios y entender que la providencia nos viene de Dios y que Él es el que nos provee cada día, y por eso le decimos hoy justamente con este texto del libro de los Proverbios, ¿verdad? Dame solo mi ración de paz. Que así sea. Muchas gracias, me despido. Que Dios les bendiga a todos y les dé el consuelo a aquellas familias que estén pasando por situaciones difíciles y dolorosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.